el murmullo de las conversaciones felices, el tintineo de las copas de cristal y el aroma dulce del pastel de bodas que aún no se había cortado, todo se desvaneció en un instante. El aire festivo del compromiso de mi nieto se congeló, convirtiéndose en un silencio denso y pesado que me oprimía el pecho. Fue entonces cuando mi hijo Ricardo, con su esposa Verónica aferrada a su brazo como una enredadera de lujo, se aclaró la garganta para hacer su gran anuncio. Sus palabras, pronunciadas con una calma escalofriante, no eran para celebrar el amor de los jóvenes, sino para sentenciar mi futuro. «Hemos decidido que mamá ya no puede vivir sola», dijo, su voz resonando en la carpa blanca instalada en mi propio jardín. «Por su bien, hemos encontrado un lugar maravilloso para ella, un asilo donde estará bien cuidada». Cada palabra fue un golpe, un ladrillo arrancado de los cimientos de la vida que construí en esa casa, dejándome expuesta y temblando ante la mirada de todos. Verónica, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como el acero, añadió detalles sobre el encantador lugar, describiendo las actividades grupales y los cuidados médicos como si me estuviera vendiendo un paquete de vacaciones a un paraíso forzado. Lo hacía con un tono condescendiente, el mismo que usaba para hablarle a una niña pequeña o a alguien cuya mente ya se ha extraviado. Sentí las miradas de los invitados clavadas en mí, algunas de lástima, otras de incómoda curiosidad. Veía sus rostros borrosos, a través de las lágrimas que amenazaban con derramarse, pero que me negaba a soltar. No les daría esa satisfacción. Era una humillación pública, orquestada en el corazón de mi hogar, en medio de una celebración familiar que debía ser de alegría. Me sentí como un mueble viejo, un objeto que ya no encaja con la nueva decoración y que debe ser descartado sin miramientos para dar paso a lo moderno, a lo que brilla más. La verdadera daga, la que se retorció en la herida, fue la justificación que dieron a continuación, un veneno envuelto en falsa preocupación. Ricardo explicó con una seriedad fingida que la casa, mi casa de 50 años, era demasiado grande para ella y requería un mantenimiento que yo ya no podía gestionar. La venderían para asegurar mi futuro y, de paso, financiar el negocio de artículos de lujo que Verónica tanto anhelaba. El descaro de su plan me dejó sin aliento. No se trataba de mi bienestar, sino de su ambición. Mis recuerdos, el jardín que cultivé con mi difunto esposo, las paredes que vieron crecer a mis hijos, todo se había reducido a un activo financiero, a un obstáculo en su camino hacia un estatus social más elevado. Me estaban borrando, no solo de sus vidas, sino también de la historia que yo misma había construido con mis manos y mi corazón. Recuerdo el peso del silencio que siguió a su anuncio, roto solo por el carraspeo de algún invitado incómodo. Mi otro hijo, Mateo, que vivía lejos, no estaba allí para defenderme, y en ese momento me sentí completamente sola, una reina destronada en su propio reino caído. Ricardo evitaba mi mirada, concentrándose en un punto indefinido sobre mi cabeza, como si yo ya fuera un fantasma. Verónica, en cambio, me observaba con una suficiencia triunfante, esperando quizás una explosión de llanto, una escena de histeria que validara su narrativa de que yo era una anciana senil e incapaz de tomar mis propias decisiones. Pero en el fondo de mi dolor, una pequeña brasa de indignación comenzó a arder. Se equivocaban si pensaban que me derrumbaría tan fácilmente. No conocían la fortaleza que se esconde detrás de las arrugas y el cabello blanco. El impacto emocional fue inmediato y devastador. Sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies, una sensación de vértigo y traición que me heló la sangre. Mis propias manos, que habían cambiado sus pañales y cocinado sus comidas favoritas, ahora parecían ajenas, temblando sobre mi regazo. La fiesta de compromiso de mi nieto se convirtió en el escenario de mi despojo, un juicio público donde fui declarada incompetente y sentenciada al exilio, sin derecho a apelación. Cada sonrisa forzada, cada palabra de consuelo hueca que algún invitado se atrevió a murmurar después, solo profundizaba la herida. Me habían convertido en una carga, en un problema a resolver, y lo habían hecho de la manera más cruel posible, robándome no solo mi hogar, sino también mi dignidad frente a las personas que me habían conocido toda la vida.
Sin embargo, mientras Verónica continuaba con su discurso sobre las bondades del asilo, una imagen vino a mi mente con una claridad sorprendente. El rostro de mi difunto esposo, Antonio, el día que firmamos los papeles de esta casa. Recuerdo su sonrisa y sus palabras. Esta casa, Sofía, es nuestro castillo, y tú siempre serás la reina. He tomado medidas para que nadie pueda arrebatarte eso jamás. En ese momento, en medio de la humillación más profunda, esas palabras se convirtieron en mi ancla. Ellos, en su codicia, habían olvidado los detalles, habían subestimado la astucia de un hombre que siempre pensó 2 pasos por delante. Una promesa velada, un secreto enterrado en viejos documentos, comenzó a palpitar en mi memoria. No, esto no terminaría así. Aún no habían escuchado la última palabra de la reina de este castillo. Permítanme presentarme correctamente, más allá de la figura temblorosa que mi hijo dibujó para ustedes en esa fiesta. Mi nombre es Sofía Reyes, tengo 72 años y soy viuda desde mi tetencia hace una década. Vivo sola, en esta casa que ahora es el centro de la discordia, con una modesta pensión que mi Antonio me dejó y que siempre me ha parecido más que suficiente. Mis días transcurren en una cadencia tranquila, marcada por el sol que entra por la ventana de la cocina y el murmullo de la vieja radio que me hace compañía. No soy una mujer de lujos ni de grandes ambiciones. Mi mundo se ha construido siempre alrededor de los afectos, de los pequeños gestos, de la certeza de tener un lugar al que llamar hogar, un lugar que ahora, al parecer, tiene un precio de venta que desconocía y que no se mide en dinero, sino en lealtad y respeto. Desde que mi Antonio partió, mi vida se reconfiguró por completo. El silencio en la casa se hizo más grande, más pesado, y para llenarlo, me volqué de lleno en mi familia. Me convertí en la abuela que siempre tiene galletas recién horneadas, en la madre a la que se llama para pedir una receta o un consejo. Fui el pilar emocional, la que organizaba los almuerzos de domingo, la que recordaba cada cumpleaños y la que cosía los disfraces para las fiestas escolares de mis nietos. Me entregué a ese rol sin condiciones, creyendo que en ese servicio desinteresado residía mi propósito. Quizás ese fue mi error, enseñarles que mi amor era un recurso inagotable y siempre disponible, tanto que dejaron de verlo como un regalo y comenzaron a tratarlo como una obligación, como algo que simplemente me correspondía dar, sin esperar nada a cambio. Mi rutina es sencilla, casi monacal para algunos, pero para mí está llena de significado. Las mañanas las dedico al jardín, un pequeño universo de colores y fragancias que es mi verdadero santuario. El tacto de la tierra húmeda, el aroma de las rosas al amanecer, el sonido de los pájaros que anidan en el viejo roble, son esas pequeñas cosas las que me anclan a la vida. Por las tardes, me siento en el sillón de mi esposo con una taza de té y un libro, aunque muchas veces mis ojos se pierden en las fotografías que adornan las paredes, cada una un portal a un recuerdo, a una época en la que la familia era un refugio y no un campo de batalla. La casa respira estas memorias, huele a lavanda seca, a bizcocho de limón y al leve perfume del tabaco de pipa de Antonio, que parece haberse impregnado en la madera para siempre. Mi mayor tesoro, lo que me conecta directamente con el alma de mi esposo, son mis rosas. No son rosas comunes. Antonio y yo pasamos años cultivando variedades raras, buscando esquejes, aprendiendo sobre injertos. Cada rosal tiene un nombre y una historia. Está la Dama de la Noche, con sus pétalos de un rojo tan oscuro que parecen terciopelo negro, y la Sonrisa de Abril, de un delicado color melocotón que plantamos para celebrar el nacimiento de Ricardo. Cuidar de ellas es continuar una conversación con mi difunto esposo. Es un acto de amor y de memoria que Verónica nunca entendió. Una vez la escuché decir que eran solo flores viejas que llenaban el jardín de bichos. Para ella, el valor de las cosas solo se mide en lo que puede convertirse en dinero contante y sonante, ignorando la riqueza que no se ve, la que alimenta el espíritu. No voy a negarles que, detrás de esta fachada de rutinas y jardinería, se esconde una profunda vulnerabilidad. La soledad, a mi edad, es una compañera sigilosa que se instala en el corazón
sobre todo cuando el sol se pone. Las noches son las más largas. Es en esa quietud cuando el miedo a convertirme en una carga se agiganta. ¿Y si de verdad ya no puedo valerme por mí misma? ¿Y si mis olvidos, cada vez más frecuentes, son el inicio de algo peor? Ese temor, esa inseguridad, es el terreno fértil que mi hijo y su esposa han sabido explotar. Han regado mis propias dudas con su veneno, esperando que floreciera en mí la resignación, que aceptara su veredicto sin luchar, creyéndome el personaje frágil e indefenso que ellos mismos habían escrito para mí. Es una táctica cruel, usar mis propios miedos en mi contra. Pero incluso en la tierra más árida puede crecer una flor resistente. A pesar de mis miedos, hay una fuerza en mí que ellos no conocen, una resiliencia forjada a lo largo de 72 años de vida. Recuerdo cuando Antonio enfermó. Los médicos nos dieron un pronóstico desolador, pero yo me negué a aceptarlo. Investigué, busqué segundas opiniones, adapté nuestra casa y nuestros horarios, y le regalé 2 años más de vida de los que le habían prometido. 2 años llenos de dignidad y amor. No lo hice con gritos ni con dramas, sino con una determinación silenciosa, con una planificación meticulosa. Esa misma calma, esa capacidad de actuar bajo presión, sigue dentro de mí. Es una fuerza latente, una corriente subterránea que aguarda el momento preciso para emerger a la superficie y demostrar que todavía sé cómo luchar por lo que es mío. Así que esta soy yo, Sofía Reyes, una mujer que puede parecer frágil como el pétalo de una de mis rosas, pero que tiene raíces profundas y fuertes, ancladas en el amor, el sacrificio y la memoria. Soy el resultado de mis alegrías y mis dolores, de mis aciertos y de mis miedos. He dedicado mi existencia a ser madre y abuela, y quizás en el proceso olvidé un poco ser simplemente Sofía. Ahora, esta traición, esta humillación, me ha obligado a reencontrarme con esa mujer que había dejado dormida. Me han empujado a un rincón, creyendo que no tenía escapatoria, sin saber que en ese rincón es donde guardaba las herramientas para reconstruir mi dignidad y recordarles quién es la verdadera matriarca de esta familia. La batalla que creen haber ganado, en realidad, apenas acaba de comenzar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Para que entiendan la profundidad de esta herida, debo hablarles de mis hijos, los 2 pilares de mi vida, aunque uno de ellos ahora se empeña en derrumbarlo todo. Tengo 2, Ricardo, el mayor, el que siempre tuvo prisa por conquistar el mundo, y Mateo, mi hijo menor, un alma más tranquila y reflexiva. Ricardo es un hombre de negocios, o al menos eso le gusta llamarse, aunque en realidad es su esposa, Verónica, quien dirige sus ambiciones con mano de hierro. Mateo, por otro lado, es profesor universitario en una ciudad a varias horas de aquí. La distancia física ha hecho que nuestras conversaciones sean menos frecuentes, pero no menos profundas. Él posee una calidez y un respeto que parecen haberse extinguido en su hermano mayor. Es en este contraste entre el hijo presente que me borra y el ausente que me recuerda, donde se dibuja el mapa de mi soledad actual. Ricardo no siempre fue así. Recuerdo a un niño que soñaba con ser astronauta, un joven que me traía flores silvestres del campo. Pero el éxito, o la versión del éxito que Verónica le susurró al oído, lo fue cambiando, lo endureció. Se dedica a la importación de vinos y productos gourmet, un mundo de apariencias y etiquetas caras que siempre me ha resultado ajeno. Poco a poco, comenzó a ver mis tradiciones, mis comidas caseras, mi casa de toda la vida, como algo rústico, algo que no encajaba con su nueva identidad de empresario sofisticado. Se dejó moldear por la ambición de su esposa, convencido de que el estatus social era el único barómetro del valor de una persona, olvidando que los cimientos de su éxito se construyeron sobre un amor que no tenía precio ni etiqueta. Verónica es el verdadero motor detrás de esta cruel maquinaria. Desde que entró en nuestra familia, vi en ella una determinación fría, un cálculo constante en su mirada. Su objetivo siempre ha sido escalar socialmente, y para ella, yo y mi modesta casa, éramos un ancla que la retenía en un pasado que deseaba borrar. Su motivación no es el odio personal, creo yo,
sino algo mucho peor: la indiferencia. Para ella soy un mero obstáculo logístico, una pieza anticuada en su tablero de ajedrez que debe ser sacrificada para que ella pueda avanzar hacia el jaque mate de sus sueños de grandeza. Ve mi hogar no como el nido de una familia, sino como un capital inmobiliario desperdiciado, un trampolín para financiar su próxima empresa de bolsos de lujo y codearse con la élite que tanto admira. La relación con mi hijo mayor se fue erosionando lentamente, como una roca golpeada por una marea constante de pequeñas manipulaciones y desprecios velados. Al principio eran cosas pequeñas. Verónica sugería que mis manteles bordados a mano eran anticuados para sus cenas importantes. Ricardo, para no contradecirla, los guardaba antes de que llegaran los invitados. Luego, mis opiniones sobre la crianza de mis nietos pasaron a ser ideas de otra época. Dejé de ser la matriarca sabia para convertirme en una reliquia cuyas palabras apenas se escuchaban. Cada una de estas pequeñas concesiones de Ricardo a su esposa era una grieta en nuestra relación, y yo, por no crear conflictos, por mantener la paz familiar, dejé que esas grietas se convirtieran en el abismo que nos separa hoy. Recuerdo con una claridad dolorosa el último almuerzo de domingo que intenté organizar en esta casa. Hace casi un año. Preparé el estofado que a Ricardo le encantaba desde niño. Llené la mesa con sus platos favoritos. Llegaron tarde, y Verónica no probó bocado, diciendo que el olor a comida casera se le impregnaba en su ropa de diseñador. Ricardo, en lugar de defender la comida que su madre le había preparado con tanto amor, se disculpó con ella y me pidió que la próxima vez nos reuniéramos en un restaurante más neutral. Esa fue la primera vez que sentí que no solo me estaban desplazando, sino que se avergonzaban de mí, de mis raíces, de todo lo que yo representaba. Ese día, el sabor de mi propio estofado se volvió amargo en mi boca y comprendí que había perdido a mi hijo mucho antes de que decidieran enviarme a un asilo. Así, la tensión que explotó en la fiesta de compromiso llevaba años gestándose en silencio. La ambición desmedida de Verónica, combinada con la debilidad de carácter de Ricardo, creó una alianza tóxica cuyo objetivo final era mi anulación. Me convertí en el último escollo para la vida perfecta que habían diseñado. Mientras tanto, mis conversaciones telefónicas con Mateo se llenaban de pausas, de cosas no dichas. Él intuía que algo no iba bien, pero yo, por un orgullo malentendido o por no querer preocuparlo, minimizaba los desplantes de su hermano. Ahora me doy cuenta de que mi silencio fue mi complicidad, pero ese silencio se ha roto. La humillación pública fue la gota que colmó el vaso, y ahora, la voz que calló durante tanto tiempo se prepara para reclamar lo que es justo. Una madre no lleva una contabilidad de sus sacrificios. No hay un libro de cuentas donde se anoten las noches en vela, las renuncias silenciosas o los pedazos de sueños propios que se ceden para construir los de los hijos. Todo se da por amor, un torrente incondicional que fluye sin esperar más recompensa que verlos felices y realizados. Durante décadas, mi vida fue una sinfonía de pequeños y grandes actos de entrega, gestos que creía que estaban tejiendo un lazo indestructible con mis hijos. Nunca pensé que el tejido de ese amor pudiera ser tan frágil, tan susceptible de ser rasgado por la tijera afilada de la ambición. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de lo que di, pero me duele profundamente ver en qué se ha convertido el fruto de tantas renuncias. En un hijo que considera a su madre una carga desechable. Recuerdo como si fuera ayer, el día que Ricardo fue aceptado en aquella prestigiosa universidad de negocios. La alegría en su rostro era un sol que iluminó nuestra modesta casa, pero esa luz venía acompañada de una sombra. El costo de la matrícula era algo que escapaba a nuestras posibilidades. Antonio y yo nos sentamos en la cocina, en silencio, hasta que supe lo que tenía que hacer. Subí al desván y abrí el viejo joyero de mi madre. Allí estaban el collar de perlas de su boda, los pendientes de filigrana de mi abuela, tesoros cargados de historia. Al día siguiente, con el corazón encogido, los llevé a una joyería del centro. El hombre me dio un fajo de billetes que se sentían fríos e impersonales a cambio de mis recuerdos más cálidos. No derramé una lágrima.
Estaba vendiendo mi pasado para comprar el futuro de mi hijo, pero las joyas no fueron suficientes. La universidad implicaba libros, transporte, un sinfín de gastos que nuestra economía familiar no podía soportar. Fue entonces cuando desempolvé la vieja máquina de coser de mi madre, una Singer de pedal que se convirtió en mi compañera de madrugada. Mientras la casa dormía, yo cosía para las señoras elegantes del barrio, dobladillos, vestidos a medida, cortinas. El zumbido constante de la máquina era la banda sonora de mi agotamiento y mi determinación. Mis dedos se volvieron ásperos y a menudo me pinchaba con las agujas, pero cada puntada era un paso más para que Ricardo pudiera alcanzar sus sueños. Él dormía plácidamente en su habitación, sin saber que su carrera se estaba tejiendo con los hilos de mi propio cansancio. Años más tarde, justo cuando Ricardo terminaba sus estudios, recibí una pequeña herencia de una tía lejana. Antonio y yo habíamos soñado con usar ese dinero para reformar nuestra casa, para cambiar el tejado y quizás construir un pequeño invernadero para mis rosas. Era nuestro sueño compartido. Pero entonces, Ricardo llegó a casa con los ojos brillantes, hablando de una oportunidad de negocio, una pequeña empresa que quería fundar. Vi en él la misma chispa de esperanza que yo sentía por mi invernadero. ¿Cómo podía negarme? El dinero de la herencia, el que iba a ser para nuestro confort, se convirtió en el capital inicial de su primera empresa. Nuestro sueño podía esperar. El suyo, en ese momento, parecía más urgente. El tejado nunca se cambió. Aquella primera empresa, que hoy es el germen de su vida de lujo, empezó en un garaje alquilado. Recuerdo el olor a humedad y a pintura fresca. No solo le di el dinero, sino también mis manos, los fines de semana. Mientras Antonio ajustaba las estanterías, yo limpiaba el local, organizaba el inventario y hasta preparaba café para sus primeros clientes. Me sentía orgullosa, partícipe de su proyecto. Creía que estábamos construyendo algo juntos, como familia. Nunca imaginé que estaba ayudando a levantar los muros de un imperio del que, años después, yo sería exiliada. Estaba invirtiendo mi amor y mis esperanzas en la misma empresa que hoy financia a los abogados que buscan declararme incapaz. Y más allá del dinero, estaban los sacrificios del día a día, esos que no se ven, pero que sostienen el mundo. Las innumerables veces que dejé de comprarme un vestido nuevo para que Mateo tuviera sus libros de historia. Las tardes que pasé, ayudándolos con los deberes aunque estuviera agotada. Las comidas que me inventaba de la nada, cuando el dinero escaseaba a fin de mes. Fui su enfermera, su confidente, su cocinera y su más ferviente admiradora. Les entregué mi tiempo, mi energía, mi salud, todo lo que tenía, sin reservas. Creí que estaba construyendo un legado de amor, un refugio al que siempre podrían volver. Qué ingenua fui al pensar que un refugio no podía ser puesto en venta por sus propios habitantes. Ahora, cuando me siento en la quietud de mi sala, el contraste entre lo que di y lo que estoy recibiendo a cambio es un abismo que me quita el aliento. La memoria de mis manos vendiendo las joyas de mi madre choca brutalmente con la imagen de Verónica, eligiendo un catálogo de asilos de lujo. El eco de mi máquina de coser en la madrugada se ahoga con las risas de la fiesta donde anunciaron mi desahucio. Invertí en educación, en carácter, en valores, y ellos ahora quieren liquidar el único activo material que me queda para financiar una vida de superficialidad. Es una traición que va más allá de lo económico. Es una anulación de todo lo que he sido y todo lo que he representado para ellos. Nunca quise nada a cambio. Que quede claro, el amor de una madre es, por definición, un acto de generosidad sin condiciones. No esperaba que me devolvieran el dinero, ni que me construyeran un monumento. Solo esperaba un mínimo de gratitud, una silla en su mesa, el respeto a mi dignidad y a mi hogar. Esperaba que los valores que intenté inculcarles, el respeto por los mayores, la lealtad familiar, la gratitud, hubieran echado raíces en sus corazones. Pero veo que esas semillas cayeron en tierra infértil, al menos en el caso de Ricardo. Y esa es la mayor de las pobrezas, tener una vida llena de lujos, pero un alma vacía de los sentimientos que realmente importan. Mi esposo Antonio no era solo un hombre bueno, era un hombre previsor. Tenía una mente metódica,
casi de ajedrecista, siempre calculando los movimientos del futuro para proteger a su familia. Recuerdo que a menudo, mientras revisaba sus papeles en el pequeño escritorio que aún conservo, me decía con una sonrisa enigmática: «Sofía, la vida es un tablero complicado. Siempre hay que tener un par de jugadas de reserva, por si el rey se ve amenazado». En aquel entonces, yo asentía sin comprender del todo la profundidad de sus palabras, confiando en su sabiduría como siempre lo hice. Creía que se refería a los ahorros o al seguro de vida, sin imaginar que había construido una fortaleza legal y moral a mi alrededor, una cuyos muros eran invisibles para los ojos de la codicia, pero que ahora, en mi desesperación, comenzaba a recordar y a buscar a tientas. Esta casa, por ejemplo, nunca fue una simple propiedad para él. Era el símbolo de su esfuerzo, el ancla de nuestra familia. La forma en que manejó su compra y su registro siempre me pareció peculiarmente compleja. No fue una transacción directa. Antonio la vinculó de alguna manera a la pequeña empresa de construcción que fundó cuando éramos jóvenes, su primer y más querido proyecto profesional. Lo llamaba el ladrillo fundador, y solía decir que la casa y la empresa eran una misma cosa, nacidas del mismo sueño. Yo nunca le di mayor importancia a esos detalles burocráticos. Eran su mundo. Ahora, sin embargo, esas palabras resonaban en mi mente con un nuevo significado, como un eco que me guiaba a través de la niebla de mi angustia, sugiriendo que la clave de mi defensa no estaba en las escrituras que todos conocían, sino en algún lugar más profundo. Impulsada por una mezcla de instinto y un vago recuerdo de sus palabras, una noche después de la infame fiesta, subí al desván. El aire olía a madera vieja y a tiempo detenido. Fui directamente al rincón donde Antonio guardaba su viejo arcón de metal, una caja que contenía lo que él llamaba los papeles importantes. No la había abierto desde su muerte. La llave, como siempre, estaba oculta en el hueco de un ladrillo suelto detrás de la estantería, un secreto que solo nosotros dos compartíamos. Mis manos temblaban al girarla en la cerradura. El chirrido del metal al abrirse fue un sonido que rompió una década de silencio, y al levantar la pesada tapa, sentí que no solo estaba abriendo una caja, sino desenterrando un arsenal de defensas que mi esposo había dejado para mí. Dentro, debajo de nuestras cartas de amor y las primeras fotos de los niños, había una carpeta de cuero desgastado. La abrí y encontré una serie de documentos amarillentos, mecanografiados con una vieja máquina de escribir. El encabezado decía: Constructora Reyes e Hijos, el nombre de aquella primera empresa. Estaban los estatutos de la compañía, las actas de fundación y algo que me dejó perpleja: un certificado de acciones que me nombraba a mí, Sofía Reyes, como cofundadora y propietaria del 50% de la empresa, y grapado a las escrituras de la casa, un anexo legal que especificaba que la propiedad era un activo intransferible de dicha sociedad. Empecé a entender. Mi casa no era mía en el sentido tradicional. Era parte de un legado empresarial del que yo era dueña silenciosa. Mientras mis dedos repasaban la firma de Antonio, otro recuerdo, aparentemente inconexo, afloró con una fuerza inusitada. Era una tarde de verano, muchos años atrás, en nuestro jardín. Antonio estaba riendo a carcajadas con su mejor amigo de la infancia, Alejandro Vargas. Crecieron juntos en el mismo barrio, compartiendo secretos y sueños. Alejandro, a diferencia de Antonio, había seguido una carrera de leyes y con los años se había convertido en un juez de gran prestigio, conocido por su integridad inquebrantable. Recuerdo la calidez de su amistad, un lazo que ni el tiempo ni sus diferentes caminos lograron romper. Se veían poco, pero su lealtad era absoluta. El nombre, Alejandro Vargas, brilló en mi mente, no aún como una solución, sino como un faro de rectitud en un mundo que de repente se había vuelto muy oscuro. Con los documentos en mi regazo y el recuerdo de Alejandro en mi corazón, sentí por primera vez en semanas que el pánico que me ahogaba comenzaba a retroceder, dando paso a una calma fría y estratégica. Todavía no entendía completamente las implicaciones legales de todo aquello, pero sabía que tenía algo. Tenía una jugada de reserva, como diría Antonio.
Ricardo y Verónica, en su arrogancia, avanzaban con sus planes, convencidos de mi fragilidad, seguros de su victoria. Estaban a punto de llevar a juicio a una anciana indefensa, sin saber que, en realidad, estaban desafiando el legado de un hombre brillante y protector. No sabían que el juez que leería su petición podría ser el mismo hombre que lloró en el funeral de mi esposo. La partida de ajedrez apenas estaba comenzando, y yo tenía mis piezas ocultas, esperando el momento exacto para mover. Los días que siguieron a la fiesta fueron un lento veneno, administrado en dosis diarias. El conflicto, lejos de disiparse, comenzó a intensificarse de formas sutiles, pero profundamente crueles. La primera ofensiva llegó a través del teléfono. Era Ricardo, con una voz falsamente suave, empapada de una preocupación que me revolvía el estómago. Me informó que ya había iniciado los trámites para mi traslado, como si hablara de la mudanza de un mueble y no del destierro de su propia madre. Me llamó mamita varias veces, un diminutivo que en sus labios no sonaba a cariño, sino a una forma de empequeñecerme, de reducirme a una niña incapaz de entender. Me anunció con la misma condescendencia que una trabajadora social vendría a visitarme para una evaluación de rutina. No era una pregunta, era una sentencia disfrazada de procedimiento administrativo. La visita de la trabajadora social fue una farsa orquestada por Verónica. Ella estuvo presente, por supuesto, actuando como la anfitriona en mi propia casa. Interrumpía mis respuestas, completaba mis frases con información sesgada y dirigía la conversación hacia mis supuestos despistes. Señaló una telaraña en una esquina alta del techo y un cartón de leche en la nevera que había caducado el día anterior y que yo sospechaba que ella misma había traído como pruebas irrefutables de mi negligencia. Me sentí como un insecto bajo un microscopio, observada, juzgada y sentenciada en mi propio salón. La trabajadora social, una joven abrumada por la elocuencia de Verónica, tomaba notas con una expresión compungida que solo servía para aumentar mi sensación de impotencia. Me estaban declarando incompetente en mi propio hogar. La humillación se filtró pronto más allá de las paredes de mi casa. Unos días después, en el mercado del barrio, me encontré con mi vecina de toda la vida, Carmen. Sus ojos, normalmente llenos de alegría, me miraron con una lástima que me hirió más que cualquier palabra. «Sofía, me enteré de lo de tu nueva residencia», murmuró, sin saber qué decir. Antes de que pudiera responder, Verónica apareció a mi lado como por arte de magia, con una voz innecesariamente alta, para que todos en la frutería pudieran oírla. Comenzó a hablar de las maravillosas instalaciones del asilo, de lo tranquilos que estarían todos sabiéndome atendida las 24 horas. Cada palabra era un espectáculo público, diseñado para cimentar la narrativa de mi fragilidad y su abnegado cuidado. Quería que la tierra me tragara. La siguiente invasión fue más directa. Una tarde, sin previo aviso, Ricardo apareció en mi puerta acompañado de una pareja de extraños. «Mamá, son solo unos amigos. Quieren ver la casa. Admiran la arquitectura», dijo, evitando mi mirada. Pero yo sabía quiénes eran. Eran posibles compradores. Su presencia fue una profanación. Caminaron por mis pasillos, abrieron mis armarios y desde la cocina escuché a la mujer susurrarle a su marido que mi amado jardín de rosas sería el lugar perfecto para construir una piscina. En ese momento, la amenaza dejó de ser una abstracción legal para convertirse en una imagen brutalmente concreta. El sonido de una excavadora arrasando con mis recuerdos, destruyendo las flores que Antonio y yo habíamos plantado con tanto amor. Sentí un dolor físico, una punzada en el pecho, como si ya estuvieran demoliendo una parte de mi alma. Luego vino el ataque al corazón. Una llamada de mi nieto, Marcos, el mismo cuyo compromiso había servido de escenario para mi humillación. Su voz sonaba tensa, dividida. Me dijo que me quería, pero que quizás sus padres tenían razón. Repitió, casi palabra por palabra, los argumentos que yo ya había escuchado de Ricardo y Verónica, que era por mi bien, que no querían que me pasara nada, que estaría más segura. Era evidente que le habían lavado el cerebro, llenando su afecto de dudas y su lealtad de culpa.
Escuchar esa manipulación en la voz del niño al que había acunado en mis brazos fue una de las traiciones más dolorosas. Me estaban aislando no solo física, sino también afectivamente, usando a mis seres más queridos como armas en mi contra. Para consolidar su posición, Verónica organizó una cena con otros miembros de la familia, tíos, primos. El objetivo era claro: presentar su versión de los hechos y asegurarse de que nadie en la familia se atreviera a cuestionar su decisión. Sobre la mesa, entre los platos de una comida que a mí se me antojaba ceniza, desplegaron un informe de un médico geriatra amigo suyo, que sugería, en términos vagos pero alarmantes, que yo necesitaba un entorno de supervisión constante. Observé los rostros de mis parientes, sus miradas incómodas, sus renuencias a enfrentarse a la aparente lógica de Ricardo. Me vi acorralada, convertida en el problema familiar que todos querían resolver rápidamente para poder seguir con sus vidas. Nadie se levantó para defenderme. El silencio de mi familia esa noche fue ensordecedor. El siguiente paso en su escalada fue la llegada de una carta certificada. El sobre era grueso, y el remitente, un bufete de abogados que no conocía. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro, un lenguaje frío y legalista me informaba del inicio de un proceso judicial para evaluar mi competencia y solicitar mi tutela. Cada término: incapacidad, senilidad, riesgo para sí misma. Era una bofetada. La amenaza abstracta se había materializado en un documento oficial, un arma legal diseñada para despojarme de mi autonomía, de mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Era una declaración de guerra formal. Ya no era una disputa familiar. Era un asalto calculado para anularme como persona ante los ojos de la ley. Pocos días después de la notificación, Ricardo vino a verme. Esta vez, solo. Cambió de táctica, abandonando la falsa preocupación para adoptar el papel de víctima. Se sentó en el sillón de su padre y me habló de sus problemas de negocios, del estrés, de la presión que sentía para darle a su familia el nivel de vida que merecían. Con lágrimas en los ojos, me dijo que vender la casa no era algo que él quisiera hacer, sino algo que necesitaba hacer para salvar su empresa. Apeló a mi instinto de madre, pidiéndome que hiciera un último sacrificio por él, por su futuro. La ironía de la situación era monstruosa. El hijo que había construido su éxito sobre mis sacrificios ahora me pedía que me sacrificara, una vez más, entregándole mi hogar y mi dignidad para financiar sus lujos. La presión financiera también se hizo presente. Fui al banco a retirar dinero de mi pensión y la cajera me informó, con cierta extrañeza, que mi saldo era más bajo de lo habitual. Al pedir un extracto descubrí una serie de pequeñas retiradas de efectivo hechas a lo largo de los últimos meses. Ricardo, a quien había puesto como cotitular en mi cuenta hacía años para casos de emergencia, había estado sacando dinero sistemáticamente. Cuando lo confronté por teléfono, su excusa fue que era para pequeños gastos míos que él cubría, pero no pudo especificar cuáles. Era una mentira evidente. No era solo el dinero, era la violación de la confianza, la prueba de que me veía como un recurso a explotar, una fuente de ingresos de la que podía disponer a su antojo. Verónica, por su parte, se encargaba de la guerra psicológica. Comenzó a visitar la casa con la excusa de ayudarme a organizar. Durante estas visitas, pequeños objetos de gran valor sentimental empezaban a desaparecer de su sitio. Un pequeño portarretratos de plata con una foto mía y de Antonio, un dedal de porcelana que me regaló mi madre. Cuando le preguntaba, me decía con una sonrisa tranquilizadora que los había guardado en una caja para que no se perdieran en la mudanza. No estaba empacando. Estaba desmantelando mi vida pieza por pieza frente a mis propios ojos. Era un acto de poder, una forma cruel de demostrarme que mi control sobre mi propio espacio y mis propios recuerdos ya era inexistente. El punto de quiebre, la confrontación directa, era inevitable. Una tarde, después de descubrir que había quitado el pequeño jarrón de mi mesita de noche, no pude más. Le exigí a Ricardo que me devolviera mis cosas y que dejara de traer gente a ver mi casa. Fue entonces cuando la máscara de hijo preocupado se cayó por completo. Su rostro se congestionó de ira y me gritó. Me acusó de ser una egoísta, una vieja desagradecida que no era
capaz de ver el enorme favor que me estaban haciendo. Me dijo que estaba obstaculizando su vida y que si no cooperaba por las buenas, lo haría por las malas. El veneno que había estado goteando durante semanas finalmente se derramó en un torrente de odio y resentimiento. La estocada final, el acto que simbolizó mi encarcelamiento, ocurrió a la mañana siguiente. Salí a regar mis rosas y al intentar volver a entrar, mi llave no giró en la cerradura. Habían cambiado el cerrojo. Ricardo apareció, desde su coche, aparcado al otro lado de la calle, y se acercó para darme una llave nueva con una calma exasperante. «Es por tu seguridad, mamá», dijo, con una frialdad que helaba la sangre. «Últimamente estás muy despistada, y no queremos que te dejes la puerta abierta o te vayas a pasear y te pierdas». Me entregó la llave como un carcelero a un prisionero. Estaba atrapada en mi propia casa, bajo su control, y todos los vecinos eran ahora testigos de mi supuesta incapacidad. Fue el acto de desprecio definitivo, la última humillación, antes de que decidiera que ya había soportado suficiente. El punto de ruptura no fue un estallido, ni un grito, ni un portazo. Fue un silencio. El silencio que se instaló en el vestíbulo de mi casa, después de que Ricardo me entregara la nueva llave y se marchara. Me quedé de pie, sola, con ese trozo de metal frío en la palma de mi mano. Olía a hierro nuevo, un olor ajeno que no pertenecía a mi hogar. En ese instante, mirando la puerta que ahora podían cerrarme desde fuera, algo dentro de mí se quebró y se reacomodó de una forma nueva y dura. No fue el chasquido de la desesperación, sino el clic de una pieza de acero encajando en su lugar. La última gota de esperanza que albergaba de recuperar el amor y el respeto de mi hijo se evaporó. Comprendí, con una claridad tan dolorosa como liberadora, que estaba luchando en una guerra que no había declarado y que no podía ganar con las armas del amor. En ese momento, las lágrimas que habían nublado mis ojos durante semanas se secaron para siempre. Llorar por ellos era un desperdicio de mi energía, un tributo a una relación que ya no existía. Había pasado semanas suplicando en silencio, esperando un gesto de arrepentimiento, una pizca de la compasión que yo les había enseñado. Pero estaba pidiendo agua en un desierto que ellos mismos habían creado. Mi objetivo cambió fundamentalmente en ese instante. Ya no se trataba de hacerles entender, de apelar a su conciencia o de reconstruir puentes rotos. Ahora se trataba de sobrevivir, de proteger el legado de mi esposo, de honrar mi propia dignidad. La tristeza se transformó en una calma helada, una determinación inquebrantable de que no me dejaría borrar tan fácilmente. Con esta nueva resolución, caminé con paso firme hacia el pequeño estudio de Antonio. Me senté en su silla de cuero, que crujió bajo mi peso como un suspiro familiar. El simple acto de ocupar su espacio se sintió como una toma de poder. Abrí de nuevo la caja de metal, pero esta vez no miré los documentos con la confusión y el miedo de una viuda asustada. Los miré con los ojos de una estratega. El miedo se había disuelto, reemplazado por un enfoque afilado como un cuchillo. La Sofía que imploraba por afecto había muerto en el vestíbulo, junto a la puerta con la cerradura nueva. La que estaba sentada en el escritorio de Antonio era una mujer diferente, una que recordaba que Reyes no solo era un apellido, sino también el plural de rey. Mi primera acción fue levantar el teléfono y marcar el número de Mateo. Cuando contestó, no escuchó la voz quebrada y vacilante de su madre. Escuchó una voz firme, serena, que no dejaba lugar a la ambigüedad. Le conté todo, sin omitir un solo detalle, sin suavizar la crueldad de cada acto. Le hablé del anuncio en la fiesta, de la manipulación psicológica de Verónica, de las visitas de los compradores, del dinero desaparecido de mi cuenta y, finalmente, del cambio de cerradura. No había emoción en mi relato, solo hechos. Era el informe de un testigo, el testimonio de una víctima que había decidido dejar de serlo. Le estaba entregando a mi hijo menor, no una petición de ayuda, sino un informe de batalla y una declaración de intenciones. La reacción de Mateo fue la que mi corazón necesitaba. Tras un instante de silencio atónito, su voz estalló, cargada de una furia protectora que me conmovió profundamente. No hubo dudas, ni vacilaciones. «Mamá, esto se acaba ahora. Estoy contigo. Hasta el final. Dime qué».
«Necesitas», dijo, y sus palabras fueron el primer ladrillo en la reconstrucción de mi fortaleza. Le pedí que no hiciera nada impulsivo, que no llamara a Ricardo. La ira era un fuego que podía consumirnos. Necesitábamos la frialdad del hielo. Le pedí que buscara al mejor abogado que pudiera encontrar en la ciudad. Alguien discreto pero implacable, porque esta guerra no se ganaría a gritos, sino con la ley de nuestro lado. Fue entonces cuando le revelé mi secreto. Le hablé de los documentos, de la constructora, de mi participación como cofundadora y de cómo la casa era un activo de la empresa. Juntos, a través del teléfono, empezamos a trazar las líneas de nuestro contraataque. La estrategia era arriesgada, pero brillante en su sencillez. Haríamos silencio. Dejaríamos que Ricardo y Verónica continuaran su ofensiva. Permitiríamos que presentaran su demanda de incapacidad en el juzgado. No mostraríamos nuestras cartas. Dejaríamos que se adentraran en el campo de batalla que ellos mismos habían elegido, completamente ciegos a la trampa que les esperaba. El tribunal no sería el escenario de mi humillación, como ellos planeaban, sino el teatro de su propia caída. Colgué el teléfono y me sentí renacer. Por primera vez en mucho tiempo, no era un objeto a la deriva en los planes de otros, sino el sujeto de mi propio destino. Fui a mi dormitorio y saqué un cuaderno nuevo de un cajón. En la primera página, escribí la fecha y empecé a documentarlo todo. Cada llamada, cada visita, cada palabra hiriente. Anoté los detalles de las retiradas de dinero, las fechas de las visitas de los compradores. Cada apunte era una munición, cada recuerdo de un desprecio, una prueba. Dejé de ser la víctima pasiva de mi historia para convertirme en la meticulosa cronista de la injusticia. Estaba construyendo mi caso, no con lágrimas, sino con la tinta indeleble de los hechos. Esa noche, al mirarme en el oscuro cristal de la ventana, vi a una mujer que no reconocía del todo. Las arrugas de la pena habían sido reemplazadas por líneas de determinación. Mis ojos, antes empañados por la tristeza, ahora brillaban con una luz fría y calculadora. Me di cuenta de que Ricardo y Verónica habían cometido un error fatal. En su prisa por deshacerse de la anciana frágil que creían que era, habían despertado a la mujer que había criado a 2 hijos prácticamente sola, mientras su esposo trabajaba sin descanso, a la mujer que había luchado contra enfermedades y dificultades económicas, a la mujer que llevaba en sus venas la sangre de gente resiliente. Mi silencio ya no era el de la sumisión, era el silencio de una leona esperando el momento preciso para atacar. Las semanas que siguieron a mi decisión se convirtieron en un tiempo de espera activa. Por fuera, mi vida parecía la misma. Regaba mis rosas cada mañana, horneaba mi pan cada 2 días y escuchaba la radio por las tardes. Pero por dentro, una corriente de propósito me recorría. Ya no me sentía como una víctima a la espera del golpe final, sino como una general en su cuartel, estudiando el mapa del terreno y esperando el momento propicio para la batalla. Cada llamada de Ricardo, llena de impaciencia, cada visita de Verónica, con su sonrisa cada vez más forzada, eran para mí informes del campo enemigo. Yo permanecía en silencio, amable pero impenetrable, un enigma que ellos no sabían cómo descifrar. Mi pasividad se había convertido en mi mejor arma, un camuflaje perfecto para la estrategia que se estaba tejiendo en la sombra. El primer avance real vino de la mano del abogado que Mateo contrató para mí, un hombre llamado señor Morales. Nuestra primera reunión fue a través de una videollamada. Esperaba a un leguleyo impersonal, pero me encontré con un hombre de mediana edad, de mirada penetrante y una calma que inspiraba confianza. Escuchó mi historia completa, sin interrumpirme, asintiendo lentamente. No vi en sus ojos la lástima que tanto detestaba, sino una indignación profesional, una ira fría hacia la injusticia que me estaban infligiendo. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio por un momento y luego dijo: «Señora Reyes, lo que le están haciendo no es solo inmoral, es ilegal en varios aspectos, y vamos a demostrarlo». Por primera vez, alguien con autoridad validaba mi dolor y me ofrecía no consuelo, sino justicia. La verdadera chispa de esperanza se encendió cuando le mostré los documentos de la caja de Antonio.
Sostuve las viejas hojas amarillentas frente a la cámara de mi ordenador y vi cómo la expresión del señor Morales cambiaba. Sus cejas se levantaron y una lenta sonrisa, la de un jugador que acaba de recibir una mano ganadora, se dibujó en su rostro. «Señora Reyes», dijo, su voz teñida de admiración. Su esposo no era solo un constructor, era un genio. Esto es un golpe maestro de previsión legal. Su hijo no puede tocar esta casa. De hecho, legalmente, usted tiene más control sobre la empresa de su hijo de lo que él jamás ha soñado. Esa fue mi primera victoria. La confirmación de que mi arma secreta era tan poderosa como mi corazón me había dicho que era. Pocos días después, recibí la llamada que estaba esperando. Era Ricardo, y su voz, por primera vez, no era condescendiente, sino que estaba cargada de una ira mal disimulada. Se quejaba de que el proceso en el juzgado se estaba complicando. Al parecer, al intentar avanzar con la venta, el registro de la propiedad había emitido una alerta. La casa figuraba como un activo principal de una sociedad mercantil, y cualquier transacción requería una junta de accionistas y una serie de auditorías que ellos no habían previsto. Me acusó de estar haciendo algo, de esconder información. Yo, con la voz más inocente que pude fingir, le pregunté qué era una sociedad mercantil. Escuchar su frustración impotente al otro lado de la línea fue como una sinfonía para mis oídos. Esa tarde me senté en el jardín y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz genuina. No era alegría, no era el placer de la venganza, era algo más profundo. La sensación de que el universo, después de tanto tiempo, comenzaba a reequilibrarse. El plan silencioso de Antonio, diseñado décadas atrás, estaba funcionando como un mecanismo de relojería perfecto, protegiéndome desde más allá de la vida. La frustración de Ricardo era la prueba de que ya no estaba indefensa, de que sus planes, basados en la arrogancia y la subestimación, se estaban estrellando contra una fortaleza que ni siquiera sabían que existía. Era el primer rayo de sol después de una tormenta que había durado demasiado, y me calentó el alma. Si quieres saber cómo continuó mi plan y qué otras sorpresas les esperaban a mi hijo y a su esposa, suscríbete y acompáñame en esta historia. Me encantaría saber también qué hubieras hecho tú con una ventaja así en tus manos. La segunda mini revelación llegó de una fuente inesperada y me trajo una clase de victoria diferente. Una victoria para el corazón. Mi nieto Marcos me llamó de nuevo. Esta vez no había rastro del discurso ensayado de sus padres. Su voz era la de un joven preocupado, casi angustiado. Me contó que la tensión en su casa era insoportable, que sus padres discutían constantemente sobre dinero y sobre complicaciones legales que él no entendía. Y entonces me preguntó con una sinceridad que me desarmó. «Abuela, dime la verdad. ¿Estás bien? ¿Te están obligando a hacer algo que no quieres?» En esa pregunta, escuché al niño que yo había criado, no al peón en el juego de sus padres. Esa conversación fue, a su manera, más importante que cualquier victoria legal. Significaba que la red de mentiras que Ricardo y Verónica habían tejido a mi alrededor estaba empezando a deshilacharse. La verdad, aunque fuera de forma intuitiva, se estaba abriendo paso en el corazón de mi nieto. Me dio la esperanza de que, cuando todo esto terminara, no toda mi familia estaría perdida. El amor genuino de Marcos, su capacidad para ver más allá de la manipulación de sus padres, se convirtió en un salvavidas emocional. Me demostró que mi lucha no era solo por una casa, sino por la verdad, y que esa verdad aún tenía aliados en los lugares más importantes. Los corazones de la gente que me quería de verdad. El golpe de gracia, la señal definitiva de que la fortuna estaba de mi lado, llegó con una llamada del señor Morales unos días antes de la audiencia. Su voz sonaba extrañamente emocionada. «Señora Reyes, no va a creer esto. Es una de esas coincidencias que parecen escritas en un guión. Ya ha sido asignado el juez que presidirá su caso de tutela». Hizo una pausa dramática antes de continuar. «El nombre del juez es Alejandro Vargas. ¿Le suena de algo?» Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Alejandro, el mejor amigo de Antonio, el hombre que conocía nuestra historia desde sus inicios. No podía ser una coincidencia.
Era un mensaje de mi esposo, una garantía de que la justicia estaría en manos de la integridad. Con esa noticia, todas las piezas del rompecabezas encajaron. El miedo a la confrontación judicial desapareció por completo, reemplazado por una serenidad absoluta. Ya no me sentía como una acusada que iba a ser juzgada, sino como la portadora de una verdad inevitable que estaba a punto de ser revelada. Tenía los documentos de Antonio, la ley de mi lado, el apoyo incondicional de Mateo y el amor de mi nieto. Y ahora, el destino había colocado en el estrado a un hombre cuya rectitud era legendaria y cuyo pasado estaba entrelazado con el mío. Caminaría hacia ese tribunal no con la cabeza gacha de una víctima, sino con la frente en alto de una reina a punto de reclamar su reino. La justicia silenciosa estaba a punto de encontrar su voz. La sala del tribunal era un lugar solemne, casi sagrado, impregnado del olor a madera barnizada y a papel viejo. El silencio era denso, roto solo por el carraspeo nervioso de los presentes y el murmullo distante del tráfico. Ricardo y Verónica estaban sentados en la primera fila, con una expresión de grave preocupación ensayada a la perfección. Verónica, vestida con un traje sastre impecable, le daba palmaditas de consuelo en la mano a su esposo, una actriz consumada en su papel de nuera devota. Parecían la viva imagen del sacrificio y la responsabilidad. Yo, sentada junto al señor Morales, sentía una calma que desconcertaba incluso a mi propio abogado. No tenía miedo. Estaba allí para asistir al desenlace de una historia que mi esposo había comenzado a escribir hacía 50 años. El abogado de mi hijo fue el primero en hablar. Su voz, untuosa y llena de una falsa compasión, llenó la sala. Pintó un retrato desgarrador de mí, una matriarca amada, ahora perdida en las nieblas de la senilidad. Usó frases como un peligro para sí misma, episodios de confusión alarmantes y la dolorosa necesidad de intervenir por su propio bien. Cada palabra era una mentira envuelta en el celofán de la preocupación. Escuché su discurso como si hablara de una extraña, una pobre anciana digna de lástima. El plan de Verónica era evidente. No solo querían declararme incompetente, sino que buscaban la aprobación social, la absolución pública, por el acto cruel que estaban a punto de cometer. Querían ser vistos como héroes, no como villanos. Luego, Ricardo subió al estrado, juró decir la verdad y procedió a hacer exactamente lo contrario. Con lágrimas cuidadosamente contenidas, relató anécdotas inventadas sobre mis supuestos olvidos. Una olla que dejé en el fuego, la vez que me perdí, volviendo del mercado, mentiras tan burdas que me sorprendió que pudiera pronunciarlas sin que se le quebrara la voz de culpa. Miré su rostro, el rostro del niño al que le había enseñado a no mentir, y sentí una pena inmensa, no por mí, sino por él, por el hombre en que se había convertido, uno capaz de vender su conciencia y a su madre por un puñado de billetes. Verónica lo miraba desde su asiento con una expresión de orgullo, como un director de orquesta satisfecho con la actuación de su primer violín. Verónica fue la siguiente, y su actuación fue aún más pulida. Subió al estrado con la elegancia de una dama de la alta sociedad y habló con una voz suave y afligida. Describió sus noches de insomnio, su constante preocupación por mi bienestar. Habló de la enorme carga que suponía cuidarme, aunque apenas me visitaba. Y entonces dio el golpe de efecto, explicando que la única forma de costear los cuidados dignos que yo merecía era vendiendo la casa, un activo improductivo que, según ella, solo me generaba angustia. Era la villana perfecta, la que te apuñala por la espalda mientras te sonríe a la cara, convenciendo a todos los presentes de que lo hace por tu propio bien. Finalmente llegó mi turno. «Llame a la señora Sofía Reyes», dijo el ujier. Me levanté y sentí todas las miradas clavadas en mí. Caminé lentamente hacia el estrado, no porque me sintiera débil, sino porque quería saborear cada paso de aquel camino hacia mi propia justicia. No me sentía como una acusada, sino como la portadora de una verdad a punto de estallar. Me senté, juré decir la verdad, y levanté la vista hacia el hombre que presidía la sala. Nuestros ojos se encontraron por encima de la montaña de expedientes. El juez, Alejandro Vargas, se ajustó las gafas, entrecerró los ojos, inclinando la cabeza ligeramente,
como si intentara resolver un acertijo. Un atisbo de reconocimiento, luego de incredulidad y finalmente de asombro, cruzó su rostro normalmente impasible. Carraspeó, se inclinó hacia el micrófono y pronunció las palabras que hicieron que el tiempo se detuviera en la sala. ¿Sofía? ¿Sofía Reyes?, preguntó, su voz resonando con una familiaridad que hizo que Ricardo y Verónica se miraran, confundidos, y luego, dirigiéndose a mí directamente, con una extrañeza genuina, preguntó: ¿por qué estás aquí? La pregunta no era parte del protocolo. Era la pregunta de un viejo amigo que no podía comprender lo que veía. Mi testimonio fue breve y directo. No intenté defenderme de las acusaciones de senilidad. No tenía por qué hacerlo. Miré a Alejandro y le respondí con una calma que desarmó a toda la sala. Estoy aquí, su señoría, porque mi hijo y su esposa, motivados por la ambición, están intentando despojarme de mi hogar y mi patrimonio a través de una red de mentiras. Afirman que no puedo cuidar de mí misma para poder vender mi casa y financiar sus negocios. Mi voz no tembló. Era la voz de la verdad, simple y poderosa. Luego me giré ligeramente y asentí hacia mi abogado. Era su turno. El señor Morales se levantó, sosteniendo la carpeta de cuero de Antonio. Su señoría, comenzó. La petición de mis clientes se basa en dos premisas falsas: que la señora Reyes es incompetente y que la casa en cuestión les pertenece de facto para disponer de ella. La primera es una calumnia cruel y la segunda es, sencillamente, una imposibilidad legal. Abrió la carpeta sobre su mesa. Con su permiso, quisiera presentar los estatutos de la empresa Constructora Reyes e Hijos, fundada en 1975 por el difunto Antonio Reyes y su esposa, aquí presente, Sofía Reyes. El murmullo en la sala se hizo más fuerte. Ricardo se puso pálido como el papel. El abogado continuó, su voz cortando el aire tenso de la sala. Como demuestran estos certificados de acciones, la señora Reyes es propietaria del 50% de la empresa. Y como demuestra este anexo a las escrituras, la propiedad de la calle del Roble, número 14, no es un bien personal de la señora Reyes, sino el principal activo de dicha empresa. Hizo una pausa para que el impacto de sus palabras se asentara. Por lo tanto, la casa no puede ser vendida sin una resolución de la Junta de Accionistas. Y entonces Morales sacó un último documento. Y para evitar cualquier ambigüedad, el fundador, Antonio Reyes, incluyó una cláusula en los estatutos que establece que, en caso de disputa o empate en la toma de decisiones, el voto de calidad y la decisión final recaen sobre el socio, cofundador, es decir, sobre la señora Sofía Reyes. Un silencio sepulcral cayó sobre el tribunal. La verdad, documentada y notariada, había explotado en el centro de la sala, demoliendo el castillo de mentiras de Ricardo y Verónica. Yo no solo tenía poder de veto, tenía el control absoluto. El juez Vargas examinó los documentos que le entregó el ujier. Su rostro, antes perplejo, ahora era una máscara de fría indignación. Levantó la vista y la clavó en mi hijo y mi nuera. La máscara de compostura de Verónica se había hecho añicos, revelando un rostro contraído por la furia y la humillación. Ricardo se había hundido en su silla, con la mirada perdida, como si el mundo se hubiera derrumbado a sus pies. Y en cierto modo, así era. Su mundo de apariencias, construido sobre la ingratitud, acababa de ser expuesto y reducido a escombros en un tribunal público. La salida del tribunal fue una escena que nunca olvidaré. El juez Vargas, tras desestimar el caso, dirigió a Ricardo y a Verónica una reprimenda tan severa y cargada de desprecio que pareció hacer eco en las paredes de mármol. Les habló de perjurio, de intento de fraude y de una bajeza moral que, según sus palabras, manchaba la reputación de la corte. No hubo sentencia de cárcel, pero la condena pública fue inmediata y brutal. Tuvieron que caminar por el pasillo central bajo la mirada acusadora de todos los presentes, un pasillo de la vergüenza que desmanteló en pocos metros la imagen de respetabilidad que habían tardado años en construir. Verónica caminaba con la cabeza erguida, pero su rostro era una máscara de furia. Ricardo, en cambio, parecía haberse encogido, un hombre roto por el peso de su propia codicia.
Para Ricardo, las consecuencias fueron rápidas y devastadoras. La historia de su intento de despojar a su anciana madre corrió como la pólvora entre la comunidad empresarial de la ciudad. Su negocio de productos de lujo, tan dependiente de la imagen, la confianza y las apariencias, comenzó a resentirse. Los viejos amigos de la familia, muchos de ellos también sus clientes, le dieron la espalda. Nadie quería hacer negocios con un hombre que había demostrado ser capaz de traicionar a su propia madre por dinero. Su pérdida no fue solo económica, perdió el respeto, el buen nombre que su padre había construido y que él, en su ceguera, había tirado por la borda. Se encontró aislado en el mismo mundo que tanto se había esforzado por conquistar. El destino de Verónica no fue menos amargo. Su mayor aspiración, el estatus social, se convirtió en su infierno personal. Las mismas mujeres con las que competía en elegancia y riqueza ahora cuchicheaban a sus espaldas en los cafés y las tiendas de lujo. Se convirtió en un paria, en el ejemplo perfecto de la ambición desmedida. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. Su nombre se volvió sinónimo de escándalo y crueldad. El castillo de apariencias que había construido con tanto esmero se derrumbó, dejándola sola entre sus ruinas. Descubrió de la peor manera posible que el respeto no se puede comprar y que, una vez perdido, es casi imposible de recuperar. Su castigo fue vivir exactamente la vida que más temía, una vida de irrelevancia y desprecio público. Yo, por mi parte, regresé a mi casa esa tarde y sentí como si respirara por primera vez en meses. El aire dentro de sus paredes ya no se sentía opresivo, sino protector. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía parecía darme la bienvenida, celebrando en silencio mi victoria. La fragilidad que me había acompañado durante tanto tiempo se había desvanecido, reemplazada por una fuerza serena y una confianza inquebrantable en mí misma. Ya no era la anciana viuda a la que todos debían cuidar. Era Sofía Reyes, la matriarca de la familia, la dueña de mi casa, de mi vida y de mi destino. Me senté en el sillón de Antonio, no para recordarlo con nostalgia, sino para sentirme su igual, su compañera, la guardiana de nuestro legado. Mi transformación no fue solo interna. Con la ayuda del señor Morales, asumí mi rol en la empresa. Comencé a revisar las cuentas, a entender las inversiones, a tomar decisiones. Descubrí que tenía una mente para los negocios que nunca había sabido que poseía. Y mi primer acto como directora de facto fue aprobar un presupuesto para la renovación de la casa. El tejado que Antonio y yo siempre quisimos cambiar fue reemplazado, y en el jardín construí un pequeño invernadero de cristal para mis rosas más delicadas. Cada clavo, cada teja nueva, era un símbolo de mi nueva autonomía. Estaba reconstruyendo no solo mi hogar, sino también mi vida, según mis propios términos y mis propios sueños. La dinámica familiar cambió por completo. Los parientes que habían guardado un silencio cómplice en aquella cena infame comenzaron a llamarme, a visitarme con excusas torpes, intentando congraciarse conmigo. Los recibí con educación, pero con una distancia que dejaba claro que la vieja Sofía, la que perdonaba todo por mantener la paz, ya no existía. Mi nieto Marcos, sin embargo, vino a verme con el corazón en la mano, con una sinceridad que me conmovió. Nuestra relación se fortaleció, basada ahora en una honestidad sin filtros. Él se convirtió en mi confidente y en el puente hacia una posible, aunque lejana, reconstrucción de los lazos familiares. Unas semanas después del juicio, Ricardo vino a verme. Estaba solo y parecía haber envejecido 10 años. Se sentó frente a mí, en la misma sala donde había planeado mi destierro, y lloró. Se disculpó, balbuceando palabras sobre la presión, sobre la mala influencia de Verónica, sobre su propia estupidez. Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo. En mi corazón no había odio, pero tampoco la calidez de antes. La herida era demasiado profunda. La confianza estaba hecha añicos. Cuando terminó de hablar, le dije con calma que las palabras ya no eran suficientes. El perdón, le expliqué, no es un regalo que se da a la ligera. Es un destino al que se llega a través del camino del arrepentimiento genuino. Y ese camino, para él y para Verónica,
Tenía condiciones. La primera, que buscaran ayuda profesional, una terapia familiar para entender las raíces de su codicia y su falta de empatía. La segunda, que durante los siguientes 6 meses dedicaran cada fin de semana a trabajar como voluntarios en el asilo al que habían planeado enviarme. No como un castigo, sino como una lección de humildad. Quería que vieran los rostros de la soledad y la dignidad en la vejez, que entendieran lo que me habrían robado. Así es como vivimos ahora. Ricardo y Verónica aceptaron mis condiciones, aunque no sé si por un arrepentimiento real o por un último intento desesperado de recuperar algo de lo perdido. La relación está rota, pero he dejado una pequeña grieta por la que, quizás, algún día pueda volver a entrar la luz. Por ahora mantengo una distancia saludable. He encontrado una paz inmensa, no en la venganza, sino en la justicia y en la reafirmación de mi propio valor. Mi vida ha vuelto a ser mía, llena del aroma de mis rosas y de la promesa de un futuro sereno que yo misma, con la ayuda silenciosa de mi amado Antonio, he sabido conquistar. Al final de este largo y doloroso camino, he aprendido que la verdadera fuerza no hace ruido. No reside en las voces que gritan más alto, ni en el poder que se ejerce con arrogancia, sino en la resiliencia silenciosa que crece en los corazones que han amado mucho y han sabido soportar. Durante años, creí que mi fuerza estaba en mi capacidad de dar, de servir, de sacrificarme por mi familia. Pero esta prueba me enseñó que la fuerza más grande reside en la capacidad de ponerse de pie por uno mismo, de trazar una línea en la arena y decir, con una calma inquebrantable, hasta aquí. La dignidad no es algo que te puedan dar o quitar. Es un fuego interno que debes mantener encendido, incluso cuando el viento de la ingratitud sopla con más fuerza. Esta historia es también un recordatorio sobre cómo miramos a nuestros mayores. La sociedad, con su obsesión por la juventud y la productividad, a menudo ve la vejez como una sala de espera hacia la nada, un estado de inutilidad y carga. Mis hijos me vieron así, como un objeto frágil, un problema a gestionar. Se olvidaron de que las arrugas que surcan mi rostro son el mapa de una vida llena de lecciones y que mi cabello blanco es la corona de años de experiencia. Descartar a un anciano no es solo un acto de crueldad, es un acto de estupidez. Es como arrancar las raíces de un árbol y esperar que siga dando frutos. La gratitud y el respeto no son favores que se hacen a los mayores, son el abono que nutre el alma de una familia. He llegado a comprender también la verdadera naturaleza de la herencia. Durante mucho tiempo, pensé que el legado que Antonio y yo dejaríamos serían esta casa, los pequeños ahorros, los objetos que acumulamos. Qué equivocada estaba. El verdadero legado de mi esposo no estaba en los documentos de una caja de metal, sino en la sabiduría y el amor que lo impulsaron a crearlos. La mejor herencia que podemos dejar no se mide en dinero, sino en valores. No se encuentra en las propiedades, sino en la protección que ofrecemos a los nuestros, incluso después de habernos ido. Le enseñé a mi hijo a construir un negocio, pero fue su padre quien intentó, desde la tumba, enseñarle a construir un carácter. La vida me ha enseñado a desconfiar de las apariencias. Mi hijo y su esposa me subestimaron porque me veían como una anciana débil, inofensiva, anclada en el pasado. Se fijaron en mi aparente fragilidad y no vieron la fortaleza que se escondía debajo. Creían que estaban luchando contra un pétalo de rosa y se encontraron con las espinas y las raíces profundas que lo sostenían. Que mi historia sirva de lección. Nunca subestimes la quietud. Un río tranquilo puede tener las corrientes más poderosas en su interior. La verdadera fortaleza a menudo se disfraza de humildad, y las batallas más importantes se ganan, no con la fuerza bruta, sino con la inteligencia, la paciencia y una voluntad de hierro. Esta ha sido mi historia, una lección que la vida me obligó a aprender de la manera más dura, pero que hoy comparto con la esperanza de que pueda servir de algo. A veces, las pruebas más difíciles son las que nos devuelven a nosotros mismos, las que nos recuerdan de qué estamos hechos. Me encantaría saber qué lección te ha dejado a ti mi relato, qué pensamiento ha sembrado en tu corazón. Compártelo en los comentarios.
porque cada historia que se cuenta, cada experiencia que se comparte, es una luz que encendemos en el camino de otros, haciéndonos a todos un poco más sabios y mucho más fuertes. Al final todo se resume en una verdad simple y poderosa. La dignidad es la única propiedad que nadie puede embargarte. Es el hogar del alma, y mientras lo defiendas, nunca estarás desamparado. Mi lucha no fue por ladrillos y cemento, fue por el derecho a habitar mis últimos años con la cabeza alta, dueña de mis decisiones, reina de mi propio y pequeño reino. No necesité venganza para encontrar la paz, solo justicia. Y la justicia, a veces, no llega como un trueno, sino como la revelación silenciosa de una verdad que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente el momento adecuado para florecer y reclamar la luz del sol.